le expliqué las partes, los componentes, la importancia del DER, los componentes, como ser las entidades, los atributos, las relaciones que tienen entre una entidad y otra, la cardinalidad. Seguramente estuvieron viendo el documento que dejamos. Y ahora vamos a pasar a ver, vamos a empezar a ver más lo que se conoce como consultas SQL, es lo que vamos a utilizar para lo que se utiliza, la sintaxis que se utiliza para la manipulación de la información dentro de una base de datos. ¿Por qué? Porque para hablar con una base de datos, así para que se entienda un poco más simple, para conversar con una base de datos tenemos que saber cómo comunicarnos con ella. Este tipo de comunicación con la base, esta forma de conversar y que nos responda y que nos dé la información que necesitamos, es justamente la sintaxis de SQL. Las sintaxis más comunes entre y conocidas son el select, el update, el insert y el delete o delete. Una es para seleccionar, la otra es para editar cualquier dato dentro de la base de datos, la otra es para insertar un registro dentro de una tabla, el update es para editar un registro dentro de una tabla, uno o varios, uno o varios, voy a dejarlo ahí porque después voy a mostrarle un par de update anidados y no quiero confundirlos. Pero el select entonces es para seleccionar, el update es para editar, el insert es para insertar o grabar dentro de una tabla y el delete es para borrar un registro dentro de la base de datos. Dicho esto, voy por acá, voy a compartirles el PowerPoint. Me reía solo la clase pasada porque me dio un mareo compartirles la pantalla. Hice cualquier cosa menos mostrar la pantalla correcta. Creo que hoy no va a ser la excepción. Bueno, ahora estarían viendo el PowerPoint. Bueno, antes de hablar de las consultas SQL, lo que voy a explicarles un poquito es la estructura mínima que tiene una base de datos. Una base de datos está compuesta de una tabla, que es donde se almacenan, es un objeto de almacenamiento, es donde se guardan la información, los registros o filas. ¿Por qué filas? Ahora les voy a mostrar cómo se ve. El nombre de la tabla no puede repetirse dentro de la base de datos. El motor de la base de datos tampoco le va a permitir repetir el nombre de una tabla. Vamos. Si llamamos una tabla personas, si queremos crear de vuelta la tabla personas, no nos va a dejar, va a tirar un error. Pero si creamos la tabla persona, sin la S, sí va a crear. Recuerden estos errores, yo les voy a decir por ahí errores pavos, ¿no? Pero que sepan lo que a veces ocurren. Por eso siempre tienen que prestar mucha atención en el nombre de las tablas. Y una vez y siempre que van creando tablas, ir creando el DER ya en paralelo, porque si no, después se pierden. Si estamos hablando de un sistema grande, se van perdiendo con esa relación. Bueno, para la estructura mínima de una base de datos tenemos entonces la tabla,
Esa tabla tiene registros, que son cada una de las filas o cada línea que se va grabando dentro de una tabla, son los registros. Esos registros tienen campos y atributos, que son lo que les mostraba la clase pasada, que los campos son, por ejemplo, nombre, apellido, fecha de nacimiento, domicilio, género. ¿Y por qué atributos? Porque apellido, nombre van a ser de tipo texto, y fecha de nacimiento va a ser de tipo dato, de tipo date, en realidad tipo fecha. El ID va a ser de tipo numérico, entero, autoincremental, para que no se repita. Y así van a tener cada uno, el campo va a tener su nombre, cada registro va a tener un campo y un atributo. Fíjense la explicación simple que da a campo, que cada uno de los cajoncitos dentro de una tabla, porque son como un cuadradito, cada uno de los cajoncitos de un registro donde se guardan los datos. Cada campo tiene un nombre único para una tabla de la cual forma parte. O sea, lo mismo que las tablas, no se pueden repetir los nombres de los campos dentro de una tabla. Bueno, después damos una explicación un poco más simple. Y paso a mostrarles este ejemplo de una tabla de empleados. Este ejemplo de la tabla de empleados es muy similar al que les di la otra vez de la base de datos de jugadores. Solo que en esta tabla de empleados, este ejemplo puntual no tiene ninguna relación con otra tabla. ¿Alguien quiso decir algo? ¿O se abrió el micrófono sin querer? Dice tipo de tabla Excel. Claro, sí, es similar. La vista, cuando pasemos a ver, o sea, la base de datos propiamente dicha, se ve muy similar a una tabla de Excel, con la única diferencia que no tenés la posibilidad de meter funciones. Bueno, sí tenemos posibilidad de meter funciones, pero no como tal como en Excel. Funciones y store procedures, que son procedimientos almacenados, no lo vamos a ver porque sería meternos en un mundo muy amplio con la base de datos. Les resumo, los procedimientos almacenados son funciones que se dejan dentro de la base de datos y que se le puede llamar en cualquier momento que realizan una función. Serían básicamente como las funciones dentro de la programación, serían los procedimientos almacenados, que siempre tenés que mandarle un parámetro y él siempre te devuelve un resultado. Envías X cantidad de parámetros y él te saca un resultado siempre. Para eso se utilizan los procedimientos almacenados. Dependiendo para qué sistema o qué uso se le va a dar al motor de la base de datos, conviene o no usar procedimientos almacenados. ¿Por qué? Porque si llevamos la lógica de la programación al motor, a la base, dentro de la base de datos, siempre que actualicemos el código del sistema, vamos a tener que modificar también el código dentro de la base de datos. O sea, a veces es útil y a veces es, como se dice, meterse en camisa once varas, porque una cosa simple la podemos complejizar muchísimo si trabajamos con procedimientos almacenados dentro de la base de datos. Yo hoy por hoy, con mi experiencia, hago soporte de un par de sistemas que tienen procedimientos almacenados y que justamente yo no lo hago el mantenimiento. Yo toco solo lo que es código, backend, front, todo lo que sea, pero en la base de datos no la administro yo y no la toco yo, y yo le digo, mira, yo te voy a mandar este dato, está revolviéndome mal la información, tal procedimiento almacenado. Por eso les digo, con conocimiento de causa,
Para algunas cosas es muy útil porque el tiempo de respuesta es otro totalmente, y muchas veces el motor de la base de datos, al ser un motor de base de datos potente, como ser Postgre, por ejemplo, que trabaja con procedimientos almacenados, eh, te resuelve la vida, vamos a decir. El tiempo de respuesta es otro totalmente distinto al que da un código de programación, un lenguaje. Pero bueno, son diferentes formas de programar. Podés llevar la lógica a la base de datos. Puedo hacer un mixto también, pero no lo recomiendo para los que estén iniciando en programación. Bueno, dado este comentario al margen, ya se volverá. Volvemos. Entonces, el ejemplo de tabla que van a decir, pero profe, esto es la misma tabla que vimos la clase pasada. No, no es la misma tabla. Y les trato de dar otro ejemplo, aunque sea repetitivo, para la gente que por ahí no le quedó muy claro la clase pasada de base de datos. Ahora voy hablando sobre el ejemplo que tienen en el PowerPoint. Bueno, la tabla está compuesta de registros. Cada registro, filas, contiene la información de este empleado, que tiene un ID, que es el identificador, tiene el apellido, tiene la fecha de nacimiento. Fíjense que la fecha de nacimiento, a diferencia de como yo cargué el nombre del campo la clase pasada, esta tiene F- nomás, nacimiento. Están todos en mayúscula los nombres de los campos. Eso pueden hacerlo así o no, no es obligatorio. A veces estéticamente queda mejor, a veces las tablas cuando crean todo con mayúscula, pero tengan en cuenta siempre que si vamos a hacer las tablas con mayúscula, son todas con mayúscula. Si van a ser con minúscula, todo con minúscula. No usemos camel case, o sea, no usemos la primera letra mayúscula y después minúscula, la primera mayúscula y después minúscula, porque depende del sistema operativo que utilicen después para un código o un sistema, les puede llegar a complicar. Si usan un servidor Windows, por ejemplo, el SQL o la conexión a la base de datos o las consultas a la base de datos con Windows pasan todo de largo. O sea, él no discrimina mayúscula, minúscula, pero si pasan a un entorno Linux, para Linux sí existe la diferencia entre mayúscula y minúscula. O sea que si yo le digo tabla, necesito el ID del empleado y el ID del empleado también es mayúscula, y yo le digo con minúscula, en Linux no me va a traer nada, no me va a responder, y en Windows sí. Y tengan en cuenta esto, ¿por qué? Porque a veces nosotros programamos en nuestras computadoras con sistema operativo Windows y no funciona todo, y ahí viene la frase de, mi máquina funciona. Pero, ¿por qué? Porque al momento de desplegar sobre un servidor, por ahí el servidor tiene un sistema operativo, un Ubuntu server, un Debian y Feroda, son dos distribuciones de Linux super heavy con ese tema, que no dejan pasar. Ahora Ubuntu está un poco más flexible en algunas cosas, pero Debian, CentOS y Feroda están bastante complicados. Red Hat también. Pero ya, Red Hat no deja de ser gratis. Bueno, entonces, lo que explica en esta filmina es que la ID de empleados, como hablamos la vez pasada, es el campo que identifica como registro, identifica cada registro. Los registros de una tabla tienen en común sus atributos, me dice. ¿Qué significa? Que nombre, un poco lenta mi compu me parece. Nombre, por ejemplo, va a ser text, y todos los campos de nombre van a ser text. O sea, no podemos decirle, a ver, este nombre quiero que sea texto y este nombre va a ser numérico. O el ID del empleado, los primeros quiero que sean
de texto y escribo 1, 2, 3 y los siguientes van a ser 4, 5 con números. No se puede mezclar el tipo de atributo en un campo. Se define un atributo para el campo y es ese atributo para todos. Hay que tener en cuenta también al momento después de las operaciones que uno quiera realizar con, con estos datos, que sean del tipo correcto. ¿A qué voy con esto? Si salario en esta tabla, si salario nosotros los ingresamos como tipo varchar o tipo texto, el sistema o la base de datos nos va a dejar insertar 1500, en este caso 1300, 1400. ¿Por qué? Porque él el texto lo toma, lo identifica, o sea, los números los identifica como texto y permite ingresar. Distinto es si nosotros ponemos al campo tipo numérico y queremos ingresar una A, ahí se va a romper todo, o sea, no les va a dejar insertar porque el tipo de dato que estamos queriendo insertar dentro de un campo no corresponde. Ahora, si nosotros le ponemos a salario como varchar y después queremos hacer operaciones con los datos de los salarios, depende del motor de la base de datos, él nos va a permitir, nos va a devolver como dato y no nos va a permitir sumar. Por ejemplo, 1500 con 1300, si nosotros configuramos bien como en este caso como doble, debería ser como decimal, sería, donde le decimos que la parte entera va a ser de 10 caracteres y la decimal de 2, él nos va a permitir sumar cuando nosotros saquemos esa información de la base de datos. Si le ponemos como varchar, él nos va a devolver como 1500, pero como 1500 textos. Entonces no nos va a dejar sumar. Eso tengan en cuenta, ténganlo en cuenta al momento de ir cargando los atributos a cada campo. ¿Tá? Bueno, ahora vamos a abordar lo que son las consultas SQL. Las consultas, como le decía, las consultas SQL son la forma que tenemos nosotros de ir conversando con la base de datos. En el caso de esta base de datos o de este ejemplo que tenemos de las tablas, tenemos 4 registros y voy a correr un poquito para acá, entonces veo si hay alguien en el chat. Buenas tardes, buenas tardes. Bien, sí, lo podemos solucionar con Docker, pero el Docker se viene el año 2023, el curso de Docker y de DevOps, que creo que lo voy a dar todo. Bueno. Bueno, entonces SQL lo utilizamos para conversar con la base de datos. ¿Qué sería conversar? Y es decirle, por ejemplo, si necesito decirle a la base de datos, necesito saber qué empleados tienen un salario mayor, le estoy dando el ejemplo que está en pantalla, qué empleados tienen un salario mayor a 1350, esperemos que esté hablando de dólares, tenemos que tirar una consulta donde para que la base de datos me devuelva solo la información de, en este caso, Carlos Jiménez y de José Calvo. ¿Tá? Qué casualidad, José Calvo. Bueno. Dice, para construir una consulta SQL debemos saber como mínimo 3 preguntas. Y esto ténganlo muy en cuenta. Primero, ¿qué datos estamos pidiendo? O sea, podemos pedir de una tabla, podemos pedir todo el registro, o sea, toda la fila,
o podemos pedir solo el apellido y el nombre de un empleado, o la fecha de nacimiento nada más, o como se hizo la pregunta anteriormente, solo la ID, por ejemplo. Después tenemos que saber de dónde saca esos datos, o sea, de qué tabla, en qué tabla están los registros que estamos por buscar. Y la otra, qué requisitos deben cumplir, que sería la condición. A ver, de todos estos, sí o sí, obligatorios para hacer una consulta SQL, tienen que ser los dos primeros. ¿Qué datos vamos a pedir? Que pueden ser uno o todos los registros de la fila, y de qué tabla queremos sacar. La condición o el condicionante o el cuándo no siempre es obligatorio, porque podemos tener o no una condición. O sea, en este caso, nosotros queremos saber todos los que el sueldo del empleado sea superior a 1.350. Pero, pero no siempre puedo saber, no siempre puedo tener una condición para traer de una lista. Bueno, entonces, en castellano o en español sería seleccionarme el nombre y apellido de el archivo empleados o de la tabla empleados cuyo salario sea mayor a 1.350. Eso es lo que yo le tengo que decir a la base de datos con la sintaxis SQL como corresponde. O sea, eso es lo que yo voy a decirle. Necesito yo, entonces tengo que traducirle y pasarle a la sintaxis a el motor. Y ahí queda la consulta de esta manera. Para seleccionar se utiliza select y acá van los dos atributos que yo le estoy pidiendo. En este caso, ¿qué información quiero? Quiero select, nombre y apellido. Siempre que se pida un campo, tiene que ir separado por comas. O sea, si quiero. Ahora, si quiero todos los campos, todos los registros del empleado, debería poner asterisco. O sea, select asterisco from. Pero como yo quiero solo el apellido y el nombre, voy a poner nombre.apellido, coma apellido. En el caso que necesite el domicilio o necesite el salario, voy a poner coma, domicilio, coma, salario y así todo el campo. Esto es como para acortar la respuesta que nos va a dar la base de datos. From es empleados. From sería desde, sería seleccioname el nombre y apellido desde la tabla de empleados. En este caso se llama empleados la tabla. Si veíamos el ejemplo de la clase anterior, sería select nombre y apellido from jugadores, por ejemplo, para que se entienda. Y where es el cuándo. Entonces queda seleccioname el nombre y apellido desde la tabla de empleados cuando salario sea mayor a 1.350. Esa es la forma que ustedes deberían leer una consulta SQL, que es lo mismo que estoy diciendo acá arriba, seleccioname, solo que esto es un poco más, no me sale la palabra, pero si lo hablamos más como nosotros, sería seleccioname el nombre y apellido desde la tabla de empleados, o traeme el nombre y apellido desde la tabla de empleados cuando el salario se cumpla mayor, acá está el condicionante, a 1.350. ¿Qué me va a devolver esta consulta? Esta consulta me va a devolver nombre, apellido, y me va a traer a Carlos Jiménez y a José Calvo. ¿Está? Hasta acá se entendió. ¿Hay alguna
duda, pregunta, consulta. Consulta, ahí en ese caso, si yo quisiera mostrar el salario, también tendría que poner nombre, coma apellido, coma salario, y ahí me tiraría una columna más, digamos. Claro, acá debería ser coma salario. Y en este dibujo me traería nombre, apellido, salario y los salarios que trae. Perfecto, perfecto. Igual estos ejemplos ahora nos va a dar el tiempo, así que voy a tratar de crear una tabla y les voy a mostrar uno o más SQLs. Ahora, voy a agrandar un poquito esto. ¿Alguna otra pregunta por acá? Se repite la filmina. Bien. Bien. ¿Se entendió a qué? Entonces, esto es como resumiendo un poco lo que hicimos recién, donde tenemos todos los datos, la cláusula select, donde indicamos, donde tenemos ahí, después del select, es indicar qué queremos que nos respondan, qué dato vamos a pedir. En el caso, en este caso puntual, es el apellido y nombre de la tabla de empleados cuando el salario es mayor. La cláusula es el from. La cláusula where es la condición donde ponemos lo que queremos o no. Esto es el select más simple que hay. Podría no tener esto y va a traerme los 4 registros. Pero no puede no tener el from, porque si no es como decirle a la base de datos select nombre, apellido, y la base de datos va a decir de dónde te traigo esos campos. Y si no ponemos nombre y apellido, nos va a tirar un error de sintaxis. Porque él necesita, o sea, si no le ponemos nada acá, va a tirar un error. Si ponemos un asterisco, es como que le digamos, tráeme el ID, el nombre, el apellido, la fecha de nacimiento, sexo, cargo y salario. ¿Está? Bueno, yo voy a pasar a... Profe, una pregunta. Sí, por supuesto, sí, para eso. ¿Se podría seleccionar, por ejemplo, pensando en... no me anda la cámara. Pensando en el ejemplo de la clase anterior, seleccionar un dato que esté en otra tabla, o sea, como que la condición esté en otra tabla y uno, como todas estaban, como que todas estaban conectadas, digamos, por los ID correspondientes, si se puede hacer eso. Sí se puede. Ahora vamos a hacer los ejemplos. Yo me caí en la realidad que avanzamos muy rápido en la clase pasada. Como que les di mucha ya información, pero no, por eso estoy preguntando muchas veces si se entendió lo de la clase pasada, si se entiende lo de esto de base de datos, porque es muy importante y estamos, o sea, yendo rápido. Y yo ahora, si se entiende bien, yo paso a crear una tabla dentro de un ejemplo local, en una base de datos local, y, hacemos eso. O sea, empezamos a crear tablas y creamos tablas y después creamos tablas referenciadas, o sea, creamos un par de tablas, 4 tablas como la clase pasada, y hacemos consultas, primero select común sobre una tabla y después vamos a anidar lo que se conoce como consultas anidadas. No son consultas anidadas, son consultas entre 2 tablas. Entre 2, pueden ser entre 2 o muchas más tablas, n cantidad de tablas, solo que las relaciones tienen que cumplirse siempre. Siempre tiene que haber un ID que los relacione una tabla con otra.
pero no me quería adelantar mucho si alguno de los chicos no está cómodo o por ahí le quedó dudas de cómo se ve una tabla, qué es un atributo. Se entiende. Mars me dice que se entiende bien. Buen ejemplo me tiró con el árbol. Bien, Ponce, bien, Mars. Sí, a González por ahí, bueno, se conecta recién. Estuve haciendo un breve repaso de lo que fue la clase pasada y estamos arrancando con lo que es la forma de comunicarnos con la base de datos, o sea, la forma de que tenemos que hablarle para que nos entienda la base de datos, y a eso le llamamos la sintaxis SQL, que es como la base de datos nos va a entender. Bueno, vamos entonces a... yo la verdad, les soy sincero, yo ni instalé, creo, el Workbench. ¿O sí? Ah, sí, tengo, sí. O capaz que lo tenía instalado de antes y no. Bueno, este es el programa MySQL Workbench que vamos a utilizar para gestionar la base de datos. Hago un parate acá. ¿Por qué? Voy a dejar de compartir pantalla mientras. ¿Por qué? Porque para tener un motor de base de datos corriendo, no sé si todos llegaron a instalarse el SAM, o no sé si todos están utilizando el sistema operativo Windows o Linux. Para los dos existe el SAM. No les voy a pedir que instalen la MySQL desde cero, o por consola, o por otro medio. Deberían poder instalarse desde la página de SAM. En Apache Friend tenemos por acá está el link. Les dejo en Slack y les voy a pasar. Les paso por Slack y les paso también acá en el chat de Google. Profe, sí. Ahí pueden, desde ahí se pueden bajar el SAM e instalarlo en la computadora. En el caso que no puedan, yo creo que mañana el profe, no sé si llegan a instalar con el otro profe, con Facu. Pero eso lo que te permite el Apache es correr el SAM te permite correr un Apache, te configura lo que es PHP también, y te corre un motor de base de datos MySQL. Lo que tienen que recordar siempre dentro de la instalación de cada uno de los chicos, de cada una de las cosas, es el usuario root, o sea, el usuario para la base de datos. Siempre a una base de datos, voy a hacer este paréntesis porque no está en la Firmina y ahora lo hablo con el otro profe, vamos a agregarlo. Tienen que tener en cuenta que un motor de base de datos va a tener un usuario y una contraseña para acceder. Muchas veces, o sea, se puede dejar sin usuario y sin contraseña, no es justamente lo recomendado. Por eso, en principio, le da la opción para instalar con el usuario root. O sea, yo les digo, para su máquina local, pongan usuario root, contraseña root y pasa. Pero en un servidor o en un entorno de producción, eso no es lo conveniente, tener un usuario root. Profe, Porque sí, Marco hoy. sería conveniente de que
nos enseñan a instalar directamente con un usuario común especializado y darle los privilegios que corresponden, porque al principio cuando uno empieza a instalar eso generalmente le da el usuario root y la contraseña del propio root del sistema, y si está en archivo plano en la configuración del entorno de una aplicación es peligroso. Así que si aprendemos bien desde el principio estaría bueno, aunque cueste un poquito entenderlo al principio. Claro, no, lo que pasa es que nosotros no vamos a orientar el curso hacia el lado de la instalación de una base de datos y del motor de una base de datos, sino el manejo de una base de datos. Pero tranquilamente, Juan Andrés, lo puedo charlar con los profesores y si no nos desviamos, veo que va bastante rápido. No lo planificamos así, por eso no lo estoy mostrando. Y lo consideramos como para instalar un SAM y tener una base de datos corriendo en la máquina local. Consulta, siguiente nomás para instalar. Claro, es un programa que te permite armar un servidor local a nivel... Claro, me refiero porque lo estoy instalando, lo dejamos todo por defecto y le damos siguiente y sí, como venga, ¿no? hay un momento que les va a pedir la contraseña, una contraseña que lo ponen para el usuario root, y ahí pueden poner la contraseña root o poner una contraseña que recuerden siempre. Eso como en cualquier... para lo que el detalle que le estaba comentando recién es que para toda base de datos ustedes van a tener un usuario y una contraseña. Y bien, estoy leyendo el chat también. Nahuel Cabrera, para un sistema de gestión de socios, ¿qué lenguaje conviene más? Y conviene el lenguaje en el que uno es como se siente cómodo. No hay, hoy por hoy, no hay un lenguaje más orientado a una cosa u otra, si no sale del estándar, vamos a decir. Si es para geo, sí, para todo lo que es geolocalización y mapa, recomendaría otro motor de base de datos y otro lenguaje. Pero si no, para los que sean sistemas estándares donde tener listado y altas, bajas, modificaciones y por ahí manejo de tablas relacionadas y anidadas, vamos a decir, pantallas anidadas, PHP con algún framework o PHP puro, viene bien, es fácil, simple, y vas a encontrar muchísima documentación y muchísima ayuda en la comunidad. Ahora sí, y dependiendo también, que hay otra pregunta más que debería hacer, que es sobre qué va a correr, o sea, dónde va a correr y cuántos usuarios van a acceder y cómo va a estar hecho, porque no es lo mismo hacer un sistema para un kiosquito que lo va a usar un amigo en la máquina local y va a instalar un SAM y va a tener su base de datos ahí y va a tener todo básico, vamos a llamarle, que instalarlo en un cloud server o una VPS y lo van a usar 50 o 100 usuarios. Ahí se complejiza porque ahí ya no recomendaría PHP puro, iría más por un framework y me tiraría por Laravel o por Symfony. Y hoy Laravel, y está muy, muy bien. No sé si no es la palabra documentado, sino tiene mucho apoyo, vamos a decir, de la comunidad y están trabajando muy bien. Lo mismo con los lenguajes de JavaScript, con React, con Node, con Angular. Son los lenguajes que hoy se están utilizando mucho. Claro. Sí, no, son dos cosas distintas igual.
para lo que se optimizan una cosa u otra. Y a veces se puede trabajar más con varios lenguajes. Muchas veces se hace el backend con Laravel, y que es PHP, y el front con Angular o React, y que es Angular, que es JavaScript, y conviven tranquilamente. Lo que no se puede hacer es un backend entre PHP, Laravel y Symfony. Ahí no pueden convivir los dos juntos. O uno va a hacer una cosa y el otro va a hacer otra. Tienen que correr los dos en distintos, accediendo a la misma base de datos, pero en distintos entornos. Bueno, si tenemos corriendo un servidor local de base de datos, podríamos crear una base de datos y a su vez poder crear las tablas dentro de esa base de datos. Voy a ver si me conecta mi root. Bien. Tenemos... Vamos a los esquemas. Voy a compartir pantalla de vuelta. Y estamos viendo ahora sí. Bueno, ahí estarían viéndose ustedes. Fariña, Gladys, dígame. O Fariña levantó la mano sin querer. ¿Puede ser? Sí, levantó sin querer. No, ahí levantó la mano. Bien. No. Bueno. Esto es la pantalla de MySQL Workbench, que por defecto él te reconoce ya. Si tenés un MySQL instalado, él te dice para conectarte y te va a pedir la contraseña, la cual escriben la contraseña que pusieron por defecto. Y el próximo paso que deberíamos hacer es crear un esquema. ¿Qué sería crear un esquema? Sería crear una base de datos. Para crear la base de datos podemos hacerlo por este medio. Este iconito que está acá bien arriba a la izquierda, el cuarto icono, y nos va a dejar crear un esquema. Yo tengo ya un esquema creado llamado Silicon, y ahora voy a llamar Silicon 2. Voy a aplicar, me va a tirar como el comando SQL para crear un esquema en una base de datos. Porque el esquema lo podemos crear visualmente, así como lo estamos haciendo con un wizard, o podemos tirarle una consulta de SQL directamente a la base de datos. Entonces, son las dos opciones que tenemos. Él lo único que me está diciendo acá es crear un esquema Silicon 2 con todos los datos por defecto. Y yo voy a aplicar esto. Yo aplico, me dice que se ejecutó correctamente y cierro. Si miramos acá a la izquierda, yo tengo un par de bases de datos creadas y que ya tienen sus tablas. Y bueno, esas son las tablas. Pero vamos a trabajar siempre sobre la base de datos de Silicon. Para crear una tabla en Silicon, podemos crear la tabla a través de esta opción
donde ponemos el nombre de la tabla. Vamos a poner, ¿quieren hacer con ejemplos de empleados y trabajando en una empresa, o hacemos con el ejemplo que hicimos la vez pasada de jugadores y clubes y tipo de teléfono y número de teléfono? Yo iría a seguir la filmina para tener de referencia después. Bueno, dale. Vamos entonces a crear la de empleados. Bien. Joya. Vamos a crear entonces la tabla de empleados. El esquema, vamos a crear el ID de empleado. Ya sé que me pone por defecto ya ID de empleado, donde le vamos a decir que es un entero. Va a ser, tenemos que marcar este campo, que es el auto incremental, quiere decir que no se va a repetir y se va a ir cargando solo. Primary key quiere decir que es la clave primaria de la base de datos. ¿Qué significa que es primary key? Que es como el identificador de la tabla, o sea, es el campo con el que se va a relacionar a las otras tablas desde esta como primaria. NN viene tildado porque no puede ser nulo, o sea, este campo nunca va a ser nulo, por eso la base de datos del motor automáticamente lo carga como NN. Voy a hacer clic abajo y voy a poner nombre, donde nombre me identifica como un varchar de 45, para mí está bien. No puede ser nulo, no puede cargarse vacío, porque siempre tiene que tener un nombre. No va a ser autoincremental porque va a ser un campo varchar. ¿Y por qué no va a ser autoincremental? Porque no. Apellido, no toma como varchar, tampoco puede ser nulo. Dice apellido o apellidos. Apellidos. Vamos a respetar la filmina, dijimos. Vamos a poner F nacimiento. F nacimiento va a ser un tipo, si hacemos, fíjense que si hacemos clic en la flechita que va para arriba y para abajo, se despliega las opciones que tenemos. Y acá tenemos una cantidad de tipos de datos, de los cuales no todos, o sea, les soy muy sincero, no sé qué hacen muchísimos de estos, pero sí sé lo que hacen la mayoría de ellos, que sería el date, varchar, time, timestamp, year, multipoint, point, begin, decimal, doble, float, integer. Vamos a ponerle como, por acá andaba, date. Date, fecha de nacimiento, vamos a dejarla así porque puede ser nulo. Y después probamos cargar. Sexo, vamos a poner un varchar y después vamos a cambiar de esto. Vamos a poner un varchar de 4. No, un varchar de 10. Vamos a marcarle que no puede ser nulo porque nos interesa el sexo siempre. No voy a poner la palabra sexo, voy a poner la palabra género. Y vamos a cargo. Y acá vamos a cambiar, no vamos a cambiar nada. Después vamos a cambiar esta tabla. Primero vamos a crear la tabla con el ejemplo que tenemos en la filmina. Y después lo que yo voy a hacer es crear otra tabla con cargos. Y vamos a relacionar los cargos que están en la otra tabla. Vamos a relacionarlos con estos. Cargo, varchar. No puede ser nulo. No, esto no. Y acá, por último, vamos a poner salario. A ver, estamos.
voy a aplicar. Él me muestra el SQL. Yo voy a guardar este SQL para... ahí tenía una consultita. ¿Para qué voy a guardar? Porque después vamos a crear una tabla desde un SQL. Y les voy a mostrar que es muy... O sea, hacerlo gráfico es simple, pero hacerlo por SQL, a veces uno está acostumbrado y lo escribe, vamos a decir. O a veces no tenemos un gestor de base de datos como este para jugar, ¿no es cierto? Ahora sí. Disculpe, profe, se está por terminar su batería. Sí, hace un ratito me di cuenta y le puse a cargar. Bueno, acá lo que podemos hacer es, si yo pongo un select row limit 1000, lo que me dice, si hago clic derecho sobre esa opción, me va a extraer todos los registros de la base con un límite, o sea, me va a traer 1000 registros. Pero ¿qué pasa? Ahora no tenemos ni un registro cargado aún. Si hacemos un select 1000, fíjense que me tira acá el SQL, que es el que estábamos hablando hoy, y me trae todo vacío, porque no hay registros. En cambio, si yo quiero insertar un nuevo registro, voy a poner José, Ponce, 1985, 02, 20, género, me cargo de y salario 1500. Yo aplico, me tira el insert, esta sintaxis también la voy a guardar y después se los paso todo junto en el chat o los voy compartiendo a... ¿Dónde estaba? No estaba acá. Estaba acá. Yo aplico, ejecuta y le doy cerrar. Si ahora yo hago de empleados select row 1000, me va a traer el primer registro. ¿Por qué no me grabó salario? Y ahora sí. Bien, Me imagino que es en dólares, ¿no, profe? Obvio, siempre. Siempre. Bueno, pero oficial, porque es el único dólar que existe. Así me contestaron una vez, casi hice la fiesta de la espuma. Bueno, entonces, acá tenemos el ejemplo. Ahora vamos a tirar un par de SQLs. En esta opción que tiene el rayito, ustedes tienen para ejecutar un SQL sobre esta tabla. ¿Qué vamos a ejecutar? Vamos a ejecutar este insert. Vamos a copiar. Me voy al MySQL Workbench. Y esta es la sintaxis del insert en SQL. Inserinto significa, así como select es seleccionar de tal tabla, seleccionar tal campo, tal tabla, con una condición u otra, para insertar la sintaxis es inserinto, que sería insertar dentro de
la base de datos de Silicon de la tabla de empleados, esto puede estar así o no. Si estamos trabajando ya dentro de la base de datos de Silicon, si yo le saco Silicon acá, me va a reconocer igual porque la tabla de empleados, porque me va a reconocer la tabla de empleados. Y en lo siguiente, con comillas simples o comillas dobles, recuerden lo que les dije en la primera clase, es si ponemos comillas simples para empezar, es todo comilla simple. Si ponemos comilla doble, es todo comilla doble. Bueno, ponemos comilla simple. Esta es la comilla inclinada. Sí, dígame. Perdón, ¿alguien habló? Amboa María Laura, te respondo sí. Para practicar o para ir viendo o ejercitando todo esto, instalan un SAM dentro de la máquina. Eso le va a correr un servidor local de base de datos de MySQL. Después instalan el MySQL Workbench. Una vez que instalan el MySQL Workbench, abren el programa y les va a reconocer automáticamente el motor y les va a pedir la contraseña de la base de datos. Y ahí se conectan. Una vez que se conectan, pueden crear las tablas, como les mostré. La base de datos, crean la base de datos primero, el esquema, y después van creando las tablas dentro de la base de datos. Esta clase seguramente la vamos a repetir y vamos a repasar de vuelta la clase que viene para no... porque acá ya empezamos ya a repetir varias veces las mismas clases. No repetir las mismas clases, sino a repasar y repasar para que les quede claro todos los conceptos. Bien. Siempre que tengan preguntas, interrúmpanme, levanten la mano, escriban en el chat, hagan las preguntas porque yo estoy para capacitarlos, para explicarles, para darles detalles o para ayudarlos siempre. Y para mí no es tiempo perdido. ¿Por qué? Porque si ustedes se quedan con las preguntas y no preguntan y se quedan con la duda, van a perder más tiempo investigando y haciendo todo. Y después pasa el tiempo y la bola se va haciendo más grande y las preguntas a veces van a ser más complicadas porque yo intenté hacer esto también, intenté hacer esto y la confusión lleva a más confusión nada más. Entonces, pregúntenme, interrumpan, opinen. Por eso me gusta por ahí que Juan dé su comentario también, porque a veces tiene razón en parte de lo que dice, porque el instalar una base de datos a veces requiere mucha responsabilidad y si bien nosotros no nos evocamos a la instalación del motor de la base de datos, yo le aclaro que siempre va a tener un usuario y una contraseña y que debería tener, que también se puede o no, en nuestro caso no lo vamos a hacer, pero se pueden configurar permisos para diferentes usuarios para la base de datos. Eso es algo de la base de datos. Bueno, vuelvo para el lado de el MySQL Workbench. Bueno, acá tenemos los campos. Fíjense que hay un detalle no menor, que el ID de empleado no está dentro de este insert. ¿Por qué no está? Porque no hay por qué, diría el chino. No está porque es autoincremental. Entonces la base de datos lo ingresa solo. Después, si quieren, probamos de agregar el campo ID acá y de tratar de Juan Martínez. Estoy cambiando los datos que vamos a insertar. Tenemos, como dije, esta forma de insertar, que es por SQL, y me estoy yendo y sin explicarles qué es el insert. Fíjense que no está, no puso el salario.
dentro del insert. Bueno, vamos a agregarle. Bueno, le explico primero la sintaxis. Primero la sintaxis. La sintaxis siempre va a ser insert into, o sea, insertar dentro de la tabla de empleados de esta base de datos los campos o los registros, nombre, apellido, fecha de nacimiento, género y cargo, nacimiento, perdón, género, cargo, los valores, y acá tenemos que respetar siempre tienen que respetar, porque si no va a grabar cualquier cosa, el orden que fueron poniendo los campos aquí. Ahora, no obstante, no tiene nada que ver el orden que pongamos acá de los campos que están en la base de datos. O sea, si yo quiero poner primero apellido, después fecha de nacimiento, después nombre, acá tercero, y acá tercero pongo el nombre, va a insertar bien igual. O sea, el orden de acá, de los campos, no importa. Lo que sí importa es que el orden de los registros, si acá está nombre, acá en el primer campo de los valores, donde dice insertarme dentro de la tabla de empleados, estos campos con los siguientes valores. Y acá van Juan Martínez, el apellido, va la fecha de nacimiento, va el género y va el cargo. Ahora, si yo pongo acá, coma, 1300, cobra materia, y quiero ejecutar esto, no va a ejecutar, me va a tirar un error acá abajo. Fíjense, vamos a subir esto y vamos a subir. Acá me tiró un error. Si yo hago doble clic, no me abre más. ¿Por qué el error? Porque yo le estoy dando acá como parámetro, como valor, un campo que no está especificado acá. Entonces, yo para que me reconozca esto, acá yo tengo que agregar el ¿cómo se llama? Salario. Tengo que agregar salario y ahí si aplico, casi ejecuto, fíjense que acá sí me queda en verde y me dice que se afectó un registro. Si yo me voy acá, vamos a borrar este y voy a hacer lo que la consulta SQL. Select, espacio, y acá voy a mostrarles asterisco, from empleados. ¿Así era? Sí. Select, from empleados, y fíjense que me trae y fíjense que me trae los dos registros. ¿Vieron? Todo re lindo. Ahora, si lo voy a hacer otro insert más. Voy de vuelta a copiar mi machete para no estar escribiendo nomás. No es nada más que por eso. Yo voy a insertar ahora a un registro que se va a llamar María Laura. Voy a poner Gamboa. Y vamos a poner la fecha de nacimiento en el 90. Y que nació el 30. Si le pegué esto, es demasiado. Y va a ser DBA. Vamos a insertar, voy a ejecutar y fíjense que ejecutó tranquilamente y no tiró ni un error. ¿Por qué no tiró ni un error? Porque dentro de la tabla de la estructura de empleados, dentro de la estructura de empleados, yo les pongo a salario como que puede ser nulo. ¿Entiende? Entonces, si yo no inserto salario, no pasa nada. Vamos a hacer un insert acá donde no vamos a poner nombre,
Vamos a poner Lucas. Vamos a poner el 98. FDBA. Y ejecutar. Ah, el vacío me tomó como vacío. Bien. Claro, cometí el error. Si yo no pongo apellido, vamos a llamarle Jorge acá. Ahí sí me tira. Porque me dice que el apellido no puede ser nulo. O sea, tiene que estar cargado dentro del insert. ¿Está? Vamos de vuelta a ver cómo quedó este select. Si yo ejecuto este select, me trae ahora, me trae vacío esto, porque me tomó el vacío de las comillas. Y vamos a hacer justamente... Profe, para Sí. editar una línea, un registro, ¿es la misma sentencia? No. Ahora vamos a editar, justamente vamos a editar el sueldo, el salario de María Laura y vamos a editar el apellido de Lucas. Vamos a editar. Primero vamos a hacerlo en entorno visual, que es este. Yo hago doble clic acá y digo que ella gana $2.000. Y le doy aplicar. Ella me dice, me tira esta sintaxis, que ya la voy a guardar. Yo después les paso todo, como les dije recién. Y voy a aplicar. ¿Qué hizo ese update? Cerrar, voy a pegar de vuelta acá para explicarles. Entonces vimos hasta ahora dos sentencias. Vimos el select, que es para seleccionar lo que hay dentro de una tabla, dentro de una base de datos. Y vimos el insertar de forma visual y de forma de SQL. Visual me refiero al wizard, usando el programa. Y ahora vamos a conocer el tercero en Discordia, que es el update, que es para editar los registros. El update tiene un esquema similar, no es igual, a una parte del select y una parte del insert. ¿Por qué? Porque tiene condición como el select. En cambio, el insert no. El insert no tiene condición. O sea, a veces se puede poner condición dentro del insert, pero no lo vamos a hacer. No lo van a usar tampoco. En 10 años creo que usé una sola vez. Bueno, entonces, el update sirve para editar un registro dentro de esta base de datos que estamos armando. La sintaxis. ¿Qué significa la sintaxis del update? La sintaxis del update nos dice que edite el motor dentro de la tabla de empleados, dentro de esta base de datos, que edites, que setees, en realidad el set es que setee o que edite el campo salario por el siguiente monto, por el siguiente campo. Cuando se cumpla esta condición. O sea, que si yo cambio este ID, esto es el identificador de esta línea, nada más. Si yo, y acá, si tienen una carpeta por ahí, anoten. Si tienen un celular, pónganlo como recordatorio para siempre, para toda su vida. Siempre el update tiene que tener un where. Es muy importante que el update tenga un where, una condición. ¿Por qué? Porque si yo saco esta condición de acá, yo ejecuto ese update y él me va a editar a todos los campos. Pruébelo, por favor. Update
salario 2000 y yo corro esto y me tiene un error. ¿Por qué? Yo mi sintaxis, ¿puede ser? Debe ser por el tipo de texto o de datos. Puede ser. Puede ser. Si yo tiro tu, 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 no me estoy encontrando dónde. Columnas. Salario está como varchar. Bien. Nuleable sí. Si yo quiero editar esto. Voy a cerrar esto. Ahora está como varchar. Query. Vamos a. No, debería tomarlo de 2000. ¿Por qué me tiene un error? Empleado, salario, set data. Puede ser que no me esté dejando. No me está dejando tirar sin web. Puede ser. Modo seguro. No le permite hacer una actualización sin Sí. el Al menos es lo que. Claro, pero Es lo- esto ya viene por mi base de datos que yo tengo instalado. No sé si alguno puede probarlo dentro de un SAM instalado así nomás. Si le permite, porque puede ser que mi Docker tenga un MySQL que no me está dejando DC. Bueno, en el caso que tengan mal configurada la base de datos, si yo tiro esto en la base de datos, él me va a editar a todos los empleados, me va a poner salario 2000. ¿Está? Eso sí está mal configurado la base de datos. Si le permite tirar update sin web. Y ahí no hay control Z que te salve, ¿no? No. Ahí Por eso la automáticamente. aclaración. Claro, por eso aclaro y les digo que es muy importante que nunca un update y nunca un delete. Sería un equivalente a Shift Delete en Windows. Claro, exactamente. Borraste, o sea, cambiaste y no tenés registro de cuánto se cambió todo. O sea, sí tenés un registro de ese momento que te dio un paro cardíaco porque te diste cuenta. Y me ha pasado de tirar update sin web y ahora, ahí automáticamente te levantas, buscas una carta de renuncia, te vas al correo y te borras solo. Pero profe dice que se aprende arruinando las cosas. Sí, pero las propias. Ahí, eso es la parte que nadie escribe. Cuando te metes con de otros, ahí la taquicardia es distinta. Bueno, haciendo este comentario, vamos a poner el where de vuelta. Vamos a modificar ahora. Voy a sacar este. No. Esto tampoco. Y dejamos esto acá. Bueno. Ahora, si yo quiero modificar, por ejemplo, hacer un update de el apellido de Lucas, que está solo, acá debería ser apellido. Y acá vamos a poner Ponce. Y el ID empleado no es el 3, es el 4. Yo voy a abrir otra. Voy a abrir esta tablita acá para donde. Consulta. Pero sí. O sea, sí o sí tenés que conocer el ID de la fila que querés editar. Si no conoces el ID, no podés editar, digamos. O poder editar cualquier cosa, claro. Sí o sí tenés que conocer el ID. Por eso es muy importante el ID de una tabla.
Y si no tenés ID, está en el horno porque no tenés un identificador único. No, sí, eso entiendo, pero me refiero que por ahí, o sea, tenés alguna forma de buscar, bueno, supongo que sí, más Pero adelante, para saber cuál podemos es la ID de tal pila. podemos decir, no sé, pongámosle un tilde a todos los registros dentro del campo nombre, aquellos que se llaman Juan, ¿puede ser? Sí, también podemos hacer un update, o sea, podemos editar de la tabla que queramos, el campo que queramos, con la condición que queramos. ¿Se entiende? Este es así. Editar tal tabla, tal campo o registro, cuando se cumpla tal condición. Ahora yo voy a editar que el apellido que estaba vacío pase a ser Ponce del ID 4. Yo corro esto, me tiro un error. ¿Por qué? Porque 4 yo lo pongo entre comillas y no era entre comillas, es numérico. Claro, la consulta era, por ejemplo, acá sabemos cuál es el ID porque vemos visualmente que tenemos 4 registros, pero si hablamos como en mi laburo que tiene una base de datos de más de 1 millón de registros, no te vas a poner a Ahí, buscar uno por uno no, cuál es el ID. Digamos. no, para eso yo les voy a mostrar cómo yo haría una búsqueda, pero eso va a ser seguramente la semana que viene, con, por ejemplo, si querés buscar todos los Juan que hay dentro de una base de datos y vos sabés que vos sabés que el vago se llama Juan y no sabés el apellido, pero sabés que se llama Juan, pero tampoco sabés el ID. Entonces buscas todos los Juan y tenés una forma de buscar por SQL todos los Juan y ahí ya te limita la búsqueda. Y después decís, bueno, mira, parece que empezaba con G el apellido. Y podés agregarle a esa búsqueda, a ese where, pero primero tenés que hacer un select. Entonces, después de ese select, vos vas a obtener el ID y con ese ID vas y tirás el update. Entonces, eso sería el circuito ideal de si no tenemos el ID, digamos, y si no estamos buscando una aguja en un pajar. Acá me tiraba un error, apellido, porque apellido no existe, es apellidos. Entonces acá, esto estaba bien escrito, 4 y 4. Voy a ejecutar y ahí sí me toma ejecutar la consulta. Y si me voy acá y refresco esto, Lucas pasó a tener apellido Ponce. Hasta acá, ¿alguna duda? Consulta. Voy a hacer un update más. Tengo dos Profe, preguntas, profe. Sí. Ahí cuando te hice la consulta en ID le puso entre comillas. ¿Eso era numérica autoincremental? ¿No importa que se ponga entre comillas o se debe hacer así? No, depende del motor. Me ha pasado que puedo poner entre comillas o fíjense que esa sintaxis la armó el propio WordBench. A mí también me llamó la atención de que esté entre comillas porque no es un string. Pero evidentemente el IDE lo ejecuta de igual manera. Y Al igual que otra pregunta que le quería hacer era, cuando usted creó la base de datos no se le puso el tipo de codificación. ¿Es recomendable ya iniciar con algún tipo de codificación, por ejemplo, para algún cliente latino o algún cliente yankee? Eso dependiendo del tipo dependiendo del tipo en donde va a ser utilizada la base de datos. Sí, puede ser. Pasa que no toqué el tema de codificación de la base de datos. Por eso no puse ninguna, le puse por defecto. Dije todo por defecto la base de datos. Sí tiene diferentes tipos de codificación en la base de datos. Hay veces, hay tipos de base de datos. Algunas son InnoDB, las otras MySum. Y después está la codificación dentro de la escritura de la base de datos, que hoy los más utilizados son UTF-8 y ahí hay una general y si no se usa mucho, me cruzo todo el tiempo con la suiza creo que es.
pero Latino son Swedish. Latin Swedish, sí. Esas son las más clásicas, vamos a decir, en codificación. Que puede llevar a generarle conflictos con la ñ, por ejemplo, en el caso de clientes de otros países, como ser Estados Unidos, por ejemplo, la ñ no existe para ellos. Entonces no te deja, te toma como un carácter extraño o a veces no te restringe directamente. Recién leo el chat. Bien. Voy a leer el chat un ratito. Sí, estaba mal, dice el apellido está mal. Claro, estaba mal apellido porque no existe el campo de apellido dentro de esa tabla. Era apellidos con S, por eso dirá valor. ¿Se puede vincular una hoja de cálculo Excel? La hoja sí, pero en formato CSV. Hay IDEs como el MySQL Workbench. Yo no lo utilicé tanto como utilicé Valentina, por ejemplo. Valentina Studio es otro IDE, también muy potente. Y sé que tiene un importador de CSV, pero pero tiene que cumplirse las columnas con los campos del CSV, o si no, no te lo va a importar. Pero se puede, de poder se puede importar. Por eso, eso sería ya importación de datos y para cargar una base de datos que vos la armes de nuevo y la quieras cargar con información que yo tengo en un Excel con él. Bien. Bueno, hasta acá se entendió. ¿Alguna duda, consulta? En la clase que viene igual vamos a repasar todo esto, vamos a crear más tablas, vamos a hacer más select, más insert, más update y por ahí si nos da el tiempo ya vamos a arrancar con lo que sería inner join, que es inner join, left join, right join, que son la forma de relacionar una tabla con otra a través de un ID o una clave foránea. Hoy no creamos ninguna clave foránea porque va en el otro lado, va en otra tabla. Así que, pero bueno, me gustaría si tienen... Profe, ¿Sí? ¿y para hacer los DER qué usamos? MySQL Workbench creo que tenía, pero no quiero entrar a buscar ahora. Tiene una opción que te va haciendo los DER automáticamente. Antes era gratis. Había una opción, sí, que te hacía que te iba haciendo el DER automáticamente. Pero si no, hay algunos software que te van dibujando el DER. Lo veo y les comento en la clase que viene o les comento por Slack, no hay problema. Ok, gracias. Eso lo podremos ir viendo en paralelo, ¿no? Como usted nos recomendó que en la medida que vayamos creando la base de datos lo vayamos haciendo. Claro, sí. Sí, tiene... Yo creo, me acuerdo, pero cambió la versión de este Workbench y la última vez lo había utilizado con Linux. Así que, pero lo voy a investigar y les voy a pasar ni bien lo encuentre. O lo hacen en paralelo cada uno. Claro, igual, manual. tengan en cuenta que hay gente como yo que no tenemos ni idea de cómo crear el servidor Apache, ni mucho menos el Workbench todavía, así que estamos para atrás con eso. Bien. Por eso, Jorge, ni bien... Profe, Sí. Igual que Jorge, profe. yo tengo Bien. levantada la mano. Sí, Mauricio. ¿O quién tenía la mano? Yo quería consultarle algo. Sí. ¿Hay alguna especie de diccionario, por así decirle, de las palabras que están en inglés, obviamente,
que tengan su significado de acción al estar programando. Sí, nosotros armamos con la profesora de inglés como un glosario, si lo quieres llamar así, Ajá, claro, ahí está justo Ferreira escribió, un glosario. Para todo lo que sea justamente select, from, where, inner join, ¿qué otro? Insert into, update, from, set. Todo eso le fuimos pasando a la profesora de inglés y no sé en qué etapa están con la profesora de inglés, pero estoy seguro que les va a ayudar en esto, porque es una de las de las cosas que tendría que ir ayudándoles o guiándoles en la clase de inglés. Con respecto a... claro, no, todavía no llegaron a todavía eso. no hemos visto nada de eso. Ok, pero Por eso está le planeado. preguntaba si existe o se puede googlear por la web algún glosario de ese. Yo Ahí Germán Moro pasó uno. Ahí te dejé un glosario, Mauricio. Ah, ok. Buenísimo. Gracias. Gracias Germán por el apunte. Profe, lo interrumpo un ratito. Sí. En el grupo que hicimos, yo particularmente me ofrezco para colaborar en lo que sea, si quieren hacerlo en un servidor Linux. Para guiarla a los chicos es bastante sencillo. Sé que al principio es un poco abrumador, pero no es difícil. Así que cuenten conmigo para lo que necesiten si quieren armar los servidores instalar los servidores en Linux. Y por otra parte, pediría a quién está canchero con Visual Studio Code para conectar remoto los servicios o para instalar el Git que me está costando, sería buenísimo. Dale, eso lo podemos ver. Creo que había caducado la licencia de Git, por eso estaban buscando una librería, ¿no? Con Visual Studio Code. Ah, eso no sabía. Sí. MySQL, sí, podemos hacer lo que dice María Laura. Vamos a tratar, bueno, la clase que viene, creo que la tiene mañana con el profe de práctica. Le voy a comentar que si puede ayudarlas a instalar el SAM o los entornos de base de datos y configurar el Workbench. En el caso de que no les dé el tiempo o no lleguen con eso, el lunes no vamos a tener la revisión de lo que es una base de datos y de lo que son las tablas y voy a ver si encuentro un tuto de instalación en Windows, porque no tengo Windows, pero por lo menos para ir instalando cómo se ve la base de datos MySQL. Bueno, voy a pasarla a tomar lista. Sí, ¿qué más se fue? Pestañas. Eso, sí. El Visual Studio Code no funciona más la extensión de Jigsaw. Yo les recomendaría para los que tienen Windows y creo que para Linux también. Está ya si llegan a ver acá abajo mi pantalla, tienen esta opción de GitHub Desktop. Es un golazo. Le había dicho al profe que le podía explicar esta herramienta muy similar a es muy visual de clonar los repositorios que uno tiene y vas haciendo los commits, los comiteando y después José, te permite pushear.
El profe de práctica nos había dicho que nos aconsejaba de que aprendamos a hacerlo por consola primero, antes de usar una interfaz gráfica. Por el hecho de que se nos va a presentar digamos, un problema, un trabajo donde vamos a tener que acceder remotamente y no vamos a tener acceso a una consola o poder conectarla remotamente. Claro, sí, entiendo. Parece que no habían visto por consola separado por eso. Bueno, y me voy a dejar de compartir acá. Y me voy a tomar lista hoy. Hoy es 21. Stumpf lo vi por ahí. Profe. Sí. Bordín. Darnet. Presente. ¿Darnet o Bordín? Darnet. Bien. Bordín. No. Lineros. Lineros Reta. presente, profe. Reta. Tabio Besus. Presente, profesor. Muckenheim. Franco. Agustín Argüello. Presente. Ulises Fabián Ábalos. Caballero Pamela Silvina. Ulises dijo presente en el chat. Buenísimo. Caballero Pamela. Presente. Bien, gracias. Jiménez Marta Cecilia. Hernán Chesani. Nahuel Cabrera. Presente, profe. ¿Se me escucha? Sí. Genial. Cayo, presente. Centurión. Presente. Cayo. Sí, Cayo.